Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo emprendedores. ¿Cómo están el día de hoy? Mucho gusto, soy Maide León, la consultora. Y en este podcast recuerda que estamos respondiendo a esa pregunta de cómo ser exitoso. Todos los días durante este mes de agosto estaremos abordando diferentes situaciones, emociones, habilidades, competencias, formas de pensar, ideologías, racionamientos de todas aquellas personas que como tú, que como yo, buscamos esa respuesta. ¿Qué es el éxito y cómo llegar a ser exitoso? Pero antes de llegar a esa respuesta, obviamente debemos interiorizar, hacer conciencia de nosotros mismos, quiénes somos actualmente, quiénes fuimos y para dónde vamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de 3 metáforas muy importantes y valiosas que nos hagan generar conciencia profunda de cómo estamos actuando, cómo nos estamos viendo nosotros mismos, de quién estamos rodeados, quién nos acompaña en nuestro día a día, en nuestras luchas, en nuestras metas, en nuestros logros. Así que escucha las siguientes metáforas para que hagamos reflexión juntos. El águila es el ave de mayor longevidad entre las criaturas de su especie. Vive 70 años. Pero para alcanzar esa edad, al llegar a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. Sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se le hace muy difícil. Entonces el águila tiene solamente 2 alternativas: morir o atravesar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Entonces el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta conseguir desgarrarlo y arrancarlo. Debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las uñas comienzan a crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas y esperar a que renazca su plumaje. Después de 5 meses emprende su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Esta metáfora nos habla acerca de las costumbres, las ideas y los temores. En determinados momentos, lo mismo que el águila se desprende de su pico, de sus uñas y de sus plumas para seguir creciendo y vivir después de una renovación, las personas necesitamos desprendernos de las costumbres, las ideas y los temores que no nos permiten vivir la vida que deseamos. Lo importante es detectar a tiempo aquello que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, acoplándolo a nuestra estructura y a lo que nos hemos acostumbrado sin apenas darnos cuenta. Es fácil acomodarse a las rutinas, a la falta de empatía, a un mal jefe, al exceso de trabajo o a la soledad. Solo desde la toma de conciencia comienza un proceso de transformación, pero en este camino, como el águila, vas a necesitar además razones de supervivencia, objetivos realmente vitales que te ayudarán a alcanzar el cambio deseado. Así que ponte manos a la obra enseguida porque estamos hablando de tu futuro, del resto de tu vida. ¿Te animas?
Un día de primavera, un viajante descansaba tranquilamente al borde del camino bajo un árbol. Mirando la naturaleza que le rodeaba, observó cómo la oruga de una crisálida de mariposa intentaba abrirse paso a través de una pequeña abertura aparecida en el capullo. Estuvo largo rato contemplando cómo la mariposa iba esforzándose hasta que de repente pareció detenerse. Tal vez la mariposa, pensó aquel hombre, había llegado al límite de sus fuerzas y no conseguiría ir más lejos. Así que decidió ayudar a la mariposa, cogió unas tijeras de su mochila y ensanchó el orificio del capullo. La mariposa de esta forma salió fácilmente. Su cuerpo estaba blanquecino, era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre, preocupado, continuó observándola, esperando que en cualquier momento la mariposa abriera sus alas, las estirara y echara a volar. Pero pasó el tiempo y nada de eso ocurrió. La mariposa nunca voló y las pocas horas que sobrevivió las pasó arrastrando lastimosamente su cuerpo débil y sus alas encogidas hasta que finalmente murió. Aquel caminante cargado de buenas intenciones, con voluntad de ayudar y evitar el sufrimiento a la mariposa, no comprendió que el esfuerzo de aquel insecto para abrirse camino a través del capullo era absolutamente vital y necesario, pues era precisamente la manera que la naturaleza había dispuesto para que la circulación de su cuerpo llegara a las alas y estuviera lista para volar una vez hubiera salido al exterior. Algunas veces es justamente tiempo y esfuerzo lo que necesitamos para evolucionar y crecer en nuestra vida. En realidad, si la naturaleza nos permitiese vivir sin obstáculos, quedaríamos muy limitados en nuestro inmenso potencial. Nunca llegaríamos a desarrollar nuestra verdadera plenitud. Interesante, ¿no? Siempre vemos a las personas a nuestro alrededor y las catalogamos como valientes, fuertes y otras muy débiles. Y a esas personas que etiquetamos con esa palabra fuerte de debilidad, de desválida, tratamos siempre de ayudar y ayudar y ayudar. Y no sabemos que a veces ellas necesitan de sí mismas y de vivir ciertas circunstancias para poder hacerse más fuertes en este mundo, en esta soledad a veces, en esta maldad en otras. Es muy importante ser valientes, ser fuertes y tener las agallas para poder superar todas esas situaciones que día a día se nos presentan. Así que a veces por ayudar a esos débiles estamos haciéndoles daño y las estamos volviendo más débiles, sin intención, solo por quererlas ayudar. Las cosas a veces pasan porque tienen que pasar y a veces nos aferramos y nos catalogamos como personas insensatas por dejar que sucedieran esas situaciones, pero no es así. Pasan porque la naturaleza llama y está por encima del bien y del mal que nosotros como humanidad definimos. Así que piénsalo muy bien antes de entrometerte en el camino de las personas que amas, que te rodean, que quieres ayudar, porque a veces esa ayuda no la va a beneficiar, por el contrario, la va a perjudicar, como en este caso de la mariposa y de la crisálida. Murieron porque no se fue respetado su proceso natural.
Finalmente, en nuestra tercera metáfora del día vamos a hablar del tiburón. A los japoneses siempre les ha gustado el pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado obviamente ya no estaba fresco. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado, por lo tanto tenían que venderlo más barato. Y en buscar las soluciones más óptimas, más rápidas y eficientes, estas compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa, pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos, cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días se pierde el sabor fresco. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor de pescado fresco? Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿tú qué les recomendarías? Quisiera saberlo aquí abajo en los comentarios. ¿Cómo resolvieron el problema estas compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor de pescado fresco? Déjame aquí abajo en los comentarios cuál sería tu óptima solución para este problema de pescado fresco. Pues bien, tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesitará esforzarse tanto, así que solo se relaja. Experimentan el mismo problema que las personas que se ganan la lotería o el de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla y se resume en esta frase: las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques en los botes, pero ahora ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come a algunos peces, pero los demás llegan muy vivos. Los peces son desafiados. Tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Cuando alcances tus metas, proponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. Así que invita un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes. Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial. Que no te asusten sus dientes ni sus trampas. Tú sigue alerta, pero siempre fresco. Siempre habrá tiburones a donde vayas. Estamos todos en el mismo sitio, donde siempre tendremos dificultades y ellas serán bienvenidas si las sabemos mirar como las oportunidades para encontrar nuevos caminos, para escuchar otras opiniones, para aprender nuevas maneras de ver la vida, para fortalecer nuestro espíritu y sacar lo mejor de nosotros mismos.
Pues bien, espero que después de estas 3 metáforas, una de ellas te haya dejado algún tipo de enseñanza y reflexión. Para alcanzar el éxito, debes saber quién eres, debes perdonar el pasado y debes visualizar tu futuro. Volverlo tangible con metas y objetivos claros, mesurables, medibles, con tareas diarias, con disciplina, con acciones diarias. Pero lo que importa es lo que tú pienses, no importa lo que los demás opinen. Tus metas son tus metas, tu éxito es tu éxito, tus sueños son tus sueños. Gracias por seguir apoyándome en el crecimiento de nuestra familia, de nuestra comunidad, aquí en Spotify, en YouTube y en Facebook. Recuerda, me encuentras como Maide León Consultora todos los días durante este mes de agosto de 2020. Sin embargo, recuerda que tengo otros videos interesantes para tus emprendimientos y tu búsqueda de empleo. Nos vemos mañana aquí en Maide León Consultora.